¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Debate 22. Hoy damos inicio a una nueva etapa aquí en este espacio. A partir de hoy, un jueves de cada mes, vamos a abrir el espacio a familiares, amigos, amigas, organizaciones civiles de mujeres, mujeres que han sido víctimas de feminicidio, trata, desaparición forzada. En Debate 22 estamos convencidas de que hay muchísimos expedientes en este país a los que no se les da salida y justamente por ello hemos decidido inaugurar este espacio. Hoy vamos a hablar del caso de Diana Velázquez, quien desapareció en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, uno de los municipios más peligrosos para las mujeres y donde, bueno, pues está considerado el municipio donde se llevan a cabo el mayor número de feminicidios. Diana fue desaparecida y asesinada el 2 de julio del 2017 en Chimalhuacán, uno de los 10 municipios con alerta de género en el Estado de México. No espero que me den al responsable. Yo no creo que un día lo encuentren ellos. Yo creo que es más probable que con los documentos que ellos nos puedan entregar y estudiándolos nosotros vamos a llegar al responsable antes que ellos mismos. O sea, de que un día vamos a saber quién fue, yo siento que sí, pero por su voluntad de ellos no. Sabemos que la justicia no va a llegar si nosotros no nos movemos. O sea, dicen que un crimen se persigue de oficio, pero mentira. Nosotros bien sabemos que si nos quedamos así a esperar que nos den al asesino, pues eso no va a pasar. La justicia está ausente. Como que solamente hay justicia para los casos más visibilizados y como que no es justo que por no salir en los periódicos o no salir en la televisión no se les tome en cuenta. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el municipio de Chimalhuacán llegando boletines de recompensa para dar con los feminicidas de Diana Velázquez Florencio. Ella fue asesinada el 2 de julio del 2017 aquí en este municipio. Su cuerpo violado, morteado, fue abandonado en la calle Francisco Madero. Más de 2 años del feminicidio de Diana y no hay ningún detenido, no hay una línea de investigación que nos lleve a dar con los responsables y nosotros como familiares no nos podemos quedar sentados a esperar qué es lo que pasa. Entonces nosotros tenemos que seguir exigiendo que se busquen los responsables del feminicidio de Diana. Donde suceden más feminicidios es en el Estado de México y Chimalhuacán es uno de los municipios en donde hay más violencia hacia nosotras las mujeres. Bien, pues hoy quiero dar la bienvenida a 3 grandes mujeres a quienes les agradezco profundamente, con mucho respeto y con mucha admiración el que estén hoy aquí compartiendo un caso que es absolutamente doloroso, imperdonable. Empiezo con usted, Lidia Florencio, quien es la mamá de Diana Velázquez, Laura Velázquez, hermana de Diana, y Yolanda Fernández, que forma parte de la red de mujeres de Oriente que luchan justamente en el Estado de México. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya les decía yo que estamos inaugurando este espacio. Ustedes son las primeras mujeres que vienen aquí con la intención, lo decía yo al iniciar el programa, de no despertar el morbo, sino de llamar la atención a las autoridades y de decir que hay muchos casos de mujeres que se han quedado guardados en los cajones, que están en el olvido y que esto no es posible, porque si queremos tener una sociedad no violenta tenemos que empezar por cuidar a nuestras mujeres. Así es que yo les agradezco muchísimo. Y si me permite, Lidia, quiero empezar con usted, que me cuente quién era Diana, su hija. Bueno, pues Diana tenía 24 años cuando me la asesinaron. Era una mujer que trabajaba vendiendo dulces. Era una mujer que amaba a su familia, que amaba la vida. Pero desgraciadamente alguien decidió por su vida, ¿no? Ella sale desgraciadamente de madrugada de la casa. Nosotros pensamos que estaba afuera.
¿Qué Nomás, pasó ese 2 de julio? Se molestó, nos molestamos, se salió sin avisar. La buscamos, nunca la encontramos. A pesar de que inmediatamente nosotros salimos a buscarla, jamás la encontramos. Ya temprano en la mañana fuimos al centro de justicia a levantar esa denuncia por desaparición. Y pues lo primero con lo que nos topamos es con la indiferencia, ¿no? Y con la revictimización de esas autoridades, porque no quisieron hacernos caso a nuestra denuncia. Dijeron que pues que tenía muy poco de haber desaparecido. Que tenía que pasar 70 y tantas horas. 72 horas, que seguramente se había ido de fiesta o estaba con el novio. Y pues desgraciadamente en ese momento, cuando nosotros hacemos esa denuncia, los que trabajan en esa procuraduría estaban haciendo el levantamiento del cuerpo de mi hija porque lo habían dejado muy cerca de esa procuraduría, calle Francisco Madero. Pero pues desde ahí empiezan las omisiones, las negligencias, la irresponsabilidad de esos servidores públicos, porque los primeros respondientes dijeron que era hombre. Y entonces pues llega el Ministerio Público, peritos. ¿Cómo que era hombre? Ajá, dijeron que mi hija era hombre. En la carpeta de investigación está así como masculino. Y desde Ministerios Públicos, la perito Imali del Valle González nunca hizo un trabajo como debería de ser. Y ella siguió diciendo que era hombre. Todos, hasta cuando me la llevan al CEMEFO de Nesa, todavía cuando empiezan a hacer lo de la necropsia de ley, ¿cómo se llama? El que empieza a hacer ese papel, el médico legista, dice que es hombre. Solamente ya hasta que le quitan su ropita se dan cuenta que era mujer. A ver, déjeme hacer una pausa aquí porque aquí hay una serie de cuestiones muy complejas, porque ustedes son del municipio de Chimalhuacán y hasta donde entiendo el cuerpo llega al CEMEFO de Ciudad Neza. Ajá. ¿Qué tenía que hacer allá? Porque además después tú lo cuentas, Laura llegó ahí, pero no por las autoridades, sino por una funeraria. ¿Nos puedes contar, por favor, eso? Pues yo llegué a hacer unos trámites que tenía que hacer en esa, y haciendo trámites me di cuenta que mi hermana estaba en la CEMEFO de Nezahualcóyotl. ¿Cuántos días después del 2 de julio? 5 días después. ¿Y en esos 5 días no tenían ustedes la alerta? Digo, tienen una alerta. ¿Qué pasó en esos 5 días? Pues no, nunca la buscaron, porque decían que sí la estaban buscando, pero ningún policía tenía la cédula. O sea, no, si mi mamá los encontraba, no tenían las patrullas, o sea, no tenían conocimiento de que mi hermana estaba como desaparecida. Entonces, tras esos 5 días, yo por curiosidad pregunté ahí en el CEMEFO de Nezahualcóyotl. Me dijeron que sí tenían a una muchacha, que al parecer era de Chimalhuacán y que era la única mujer que tenían ahí en el CEMEFO. Cuando me pasaron a reconocerla, pues para empezar no me la enseñaron en ningún refrigerador ni en ninguna plancha. A Diana la tenían junto a otros cuerpos tirados en el piso y pues sin nada, sin sábanas ni nada. Diana ya tenía un estado avanzado de descomposición, porque al final también estaba al lado de más cuerpos en descomposición, ¿no? Y me di cuenta también que en sus pies tenía su ropa, o sea, nunca mandaron a analizar la ropa. Y yo la reconocí por sus trencitas, solamente así supe que era mi hermana, porque Diana se peinaba de muchas trencitas. Entonces nos pidieron que fuéramos a conseguir una funeraria para que nos lleváramos a mi hermana, y regresamos a Chimalhuacán, y la funeraria de al lado, que se encuentra al lado de la Procuraduría de Chimalhuacán, nos dijo que ellos habían hecho el levantamiento. Déjame hacer ahí una pausa, porque esto que cuentas es terrible, que haya sido una funeraria, no las autoridades quienes recogieron el cuerpo de tu hermana. Así es que vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos hablando con la familia de Diana Velázquez. Volvemos.
Bien, volvemos, estamos conversando con Laura Velázquez, hermana de Diana, desaparecida y asesinada el 2 de julio del 2017. Antes de irnos a la pausa, comentabas este terrible momento en el que te enteras por una funeraria que tu hermana no había sido localizada por las autoridades. ¿Nos puedes contar, por favor, al respecto? Pues cuando estábamos contratando el servicio de la funeraria, a él se le salió a decir que era la del domingo, y yo iba con más familia, a lo que pues todos nos quedamos como que ellos sabían que era la del domingo, ¿no? Y le preguntamos que por qué sabían, y ellos nos dijeron que ellos hacían el levantamiento cuando según la Procuraduría no podía, ¿no? Y pues simplemente desde ahí dejaron perder como muchas evidencias, ¿no? Al no ser alguien especializado en recoger su cuerpo, perdieron muchas pruebas que hasta el momento no ha sido posible dar con los feminicidas de Diana. No tienen idea, que ninguna pista, nada. O sea, básicamente ustedes se han dedicado ahí a investigar. Pues sí, todo lo que está en la carpeta ha sido por la familia, desde videos y todo lo que hay ha sido por nosotros, no por las autoridades. Yolanda, tú formas parte de esta red de mujeres de Oriente que luchan, es una red que acompaña también a familias de víctimas. ¿Por qué decidiste conformarte en esta red? O sea, frente a todo lo que estamos viendo en Chimalhuacán, me imagino que ustedes ven una cantidad de cosas tremendas. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo desde ahí? Pues bueno, en primer lugar es el acompañamiento, o sea, no hay mucha visibilidad a estos casos, al parecer como que no existiera la situación. De hecho, esto que se está planteando de que, bueno, ni siquiera te pueden decir que es una mujer la que está asesinada y demás, pues nos da una idea de lo que está pasando en el Estado de México. O sea, hay muchos casos en los que la gente y los padres y las familiares ya dejan de hacer algo porque no les dan ninguna respuesta, se cansan. Las condiciones además allá en la periferia, o lo que es Ciudad de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, son muy difíciles, y si además le suma la situación de una cosa tan terrible como la desaparición o la muerte de alguno de sus hijas, pues todavía es más difícil para ellos. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que ustedes ven las mujeres de esa red todos los días? Como tú dices, en Chimalhuacán, uno de los 10 municipios que tiene alerta de género, ¿no? Un municipio que además tiene un presidente municipal que regresó después de hace 10 años. Yo te contaba, hace 10 años hice un documental justamente ahí en Chimalhuacán y ese mismo presidente municipal estaba gobernando y él en ese momento decía que no había ningún tipo de feminicidio ahí, ¿no? Que las mujeres no estaban en riesgo. ¿Qué es lo que tú ves y qué palpas diariamente en Chimalhuacán? Bueno, pues de que la violencia es cotidiana, o sea, y además muy extrema, es terrible, no hay seguimiento y la gente, pues como si no pasara nada. De las movilizaciones, cuando hemos hecho alguna marchita o algo ahí mismo, porque además es muy difícil, o sea, son ambientes en los que uno va, se siente uno muy expuesta. Algunas incluso personas de los mismos hombres que están viendo la marcha, incluso te plantean, ya ven, por eso les pasa lo que les pasa, ¿no? Por eso las matan, justificando de alguna manera lo que está sucediendo, ¿no? Las cosas tan terribles. No hay, ahora sí que palabras para describir. Nosotros, por ejemplo, estuvimos haciendo activismo acá en el Distrito Federal. Cuando llegamos al Estado de México y empezamos a hacer las primeras marchas, vimos que realmente las cosas son muy difíciles allá. O sea, no es tan fácil como en la Ciudad de México protestar. Allá protestas, pero inmediatamente casi tienes que deshacer la movilización e irte a resguardar en tu territorio. Porque las amenazan. Porque la situación es muy difícil, porque incluso se siente el ambiente. Estuvimos en la última marcha, bueno, la que acabamos de hacer el 19 de enero, precisamente a 2 años de la desaparición de otra muchacha, ¿qué se llama? Esta Dianey. Norma Dianey. Norma Dianey. Y
y bueno, y vimos las condiciones ahí en el canal de Chimalhuacán. Hay unas cruces que precisamente se pusieron como símbolo de toda la violencia que se está generando en esta zona. Y bueno, pues dijimos, vamos a terminar esto pronto, porque sí nos acompañaron, que tuvo una buena recepción, sí nos acompañaron muchas personas. Tenían miedo. Pero dijimos, vamos a terminar esto pronto porque el ambiente realmente es muy, muy difícil. Lidia, ¿en qué punto está el expediente de su hija? ¿A cuántas autoridades, qué instrumentos son con los que ustedes cuentan y a cuántas autoridades han recurrido? Pues primeramente a los de ahí de la Procuraduría, ¿no? Pensando que ahí nos iban a solucionar algo, pero pues la Ministerio Público no nos dijo, nunca nos dio una respuesta, ¿no? Simplemente nos dijo que la carpeta se pasaría a las instancias especializadas, que fue a la Fiscalía de Feminicidios. Y ahí tiene conocimiento la fiscal, que es de ahí de Tlalnepantla, la subprocuradora de género. Hemos acudido a fiscales, que era el fiscal regional de Nezahualcóyotl. ¿Y qué les dicen? Siempre nos han dicho eso, que sí iban a trabajar, que van a investigar. Pero pues nos hemos dado cuenta que pues esos han sido palabras, ¿no? Porque pues en el avance de la carpeta nosotros no hemos visto gran cosa, ¿no? Y si hay alguno, por ejemplo, el boletín de recompensa se emitió hasta cuando ya cumplía 2 años de que me la habían matado. Las sábanas de llamadas de sus teléfonos igual se dieron hasta los 2 años. O sea que son cosas que hemos tenido que luchar, pero que estar ahí insistiendo, ¿no? Porque hay un proceso, o sea, de acuerdo a lo que yo sé del caso, hay un proceso que no tuvo una metodología rigurosa, ¿no? Incluso ustedes pidieron la sábana de las llamadas de los 2 teléfonos que tenía su hija en ese momento y usted llamó a alguien incluso, le había contestado otra chica, ¿no? Sí, porque desde un principio cuando ella es asesinada, pues, la privaron de su libertad, porque a los pocos minutos ya no entraron llamadas, y a pesar de que nosotros estuvimos llamando todo ese día del 2 de julio del 2017, ya no entraban las llamadas. Ya es hasta que nosotros estuvimos buscándola todo ese domingo, en la tarde cuando llegamos a la casa le volví a marcar y es cuando entra la llamada. Y entonces cuando entró la llamada, pues yo me puse nerviosa y le pasé el teléfono a Laura para que ella contestara. Y sí, desgraciadamente ya era una mujer que, pues lógico, no era Diana. Le dijo que ese teléfono lo había comprado en San Vicente. Alguien lo encontró, lo vendió, en fin. Permítanme hacer una pausa, regreso con ustedes, no se vayan, esto es Debate 22, volvemos. Estábamos juntas y pues éramos como muy unidas. Si le llamaba la atención o le decía que no se vistiera así, era porque yo sabía que la gente era intolerante, mucho más aquí, y siempre me la juzgaban porque salíamos a veces a cualquier lado que saliéramos, lo primero que hacían era gritarle o chiflarle o decirle de cosas, y eso pues a mí lógico que me daba mucho coraje. En los últimos días que estuve en este mundo me dijo que quería seguir estudiando la preparatoria. Como tenía poco que se había empezado a vender sus dulces y se iba por las avenidas, entraba a los locales y ofrecía sus dulces. Y regresaba y a veces ya no traía nada de dulces y le iba muy bien. Ay, dice, mira mamá, dice, me está yendo muy bien. Quiero hacer mi preparatoria en línea, dice. Me voy a comprar computadora y voy a seguir estudiando. Quiero estudiar algún día filosofía y letras. Bien, las imágenes que hemos estado viendo a lo largo del programa es un documental que se llama Que se quede conmigo tu esencia, del 2007, y ha sido desarrollado, realizado por
4 jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Elisa Martínez, Michelle Cueto, Carla Garrido y Giselle Santos, a quienes agradecemos muchísimo que hayan compartido este trabajo con nosotros y con el público de Debate 22. Antes de ir concluyendo, Laura, yo quisiera preguntarte, ¿cómo hace una mujer, una joven como tú, para vivir en un municipio, en un lugar tan peligroso después de lo que tú has vivido? Pues sobrevivimos a la violencia, ¿no? Y es muy diferente ya vivir en el mismo municipio, verlo de la misma manera. Ahorita el actual presidente, Jesús Tolentino, también nunca ha puesto como atención la violencia en contra de las mujeres, ni Rosalba Pineda, la ex presidenta, cuando mataron a mi hermana. Tampoco ponen como claro algo, las alertas de género no han servido en el municipio de Chimalhuacán. Simplemente cuando entró Tolentino a la presidencia y fue el feminicidio de la niña Giselle, él decía que no había dinero, pero unas semanas después él inauguró un parque ahí en el municipio de Chimalhuacán que costó miles de pesos, ¿no? Y él diciendo que no tenía dinero, y a las semanas ya inauguró algo que costó muchísimo dinero, ¿no? Siempre nuestra seguridad a ellos no les importa y lo dejan en último término, a pesar de que nos maten, nos violen, nos torturen, a ellos nunca les ha importado y no les va a importar, ni a los presidentes, ni a las fiscales. Tanto la fiscal de feminicidios también ha dicho muchas cosas de mi hermana, que una vez nos dijo que el feminicidio de mi hermana no era como para tanto, como para tipificar como feminicidio. ¿Por qué? Porque según ella dice que es como un asalto frustrado lo que le hicieron a mi hermana, y como asalto frustrado la dejaron violada y tirada, expuesta en la vía pública. Estas autoridades son muy insensibles, todas las autoridades, y no están capacitadas para el puesto en el que están. Yolanda, ¿qué hacen ustedes frente a todo esto, ¿no? O sea, como bien lo comenta Laura, no está sirviendo estas alertas de género, la indolencia de las autoridades. ¿Qué hacen ustedes? ¿Con qué recursos? ¿Cómo se mueven? Sí, bueno, con lo que podemos. Realmente la mayoría de nosotras somos madres que vivimos allá y no tenemos muchas herramientas. O sea, no menospreciamos nuestra labor, pero no estamos preparadas muchas veces para acceder a algún lugar para que esto se pueda visibilizar. Realmente, y si a esto le sumamos esta situación con las autoridades, que no hacen nada tampoco, que no están tomando su papel como debe de ser, pero eso lo estamos viviendo desde hace muchos años, desde Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, y desde antes, pues, o sea, es una suma de ineptitud con lo que nosotras tal vez no podemos, pero yo veo a la compañera Lidia, a la compañera Lulú, que es otra de las compañeras que está luchando para que se haga justicia en el caso de sus hijas, y las veo que han aprendido a hacer de todo, y hasta abogadas, ¿no? Y bueno, sí, abogadas, jueces, buscadoras, ministerios públicos, todo. De todo, y entonces, pues sí, con lo que podemos hemos hecho. Ahorita, por ejemplo, bueno, esto de la mascarita que está aquí, estamos intentando que sea un símbolo en... ¿Me la puedes mostrar, por favor? Claro, en nuestra, pues en la lucha, porque eso es lo que más o menos vemos que representa toda esta situación de la violencia de género en el Estado, ¿no? En el Estado de México. ¿Esta máscara la hicieron ustedes? Esta es una máscara hecha por nosotras, y estamos intentando que varias la tengamos, y de hecho ya varias la tienen, pero más, y que cuando salgamos sea esto, o sea, somos mujeres, pero estamos muy cercanas siempre a la violencia, a la muerte, al feminicidio, a todo. Entonces, no queremos esto no quisiera que fuera nuestro símbolo. Somos dadoras de vida, somos exactamente muchas cosas.
somos mujeres dadoras de vida. Así es. Y no deberíamos de tener este símbolo. Así es. Lidia, yo quisiera empezar a concluir con usted y preguntarle cuáles son las exigencias concretas de su familia a las autoridades en el caso de Diana, su hija. Bueno, pues antes que nada que pues todos los tratados nacionales, internacionales que hay para erradicar toda esta violencia hacia nuestras hijas, hacia nuestras mujeres, pues sean tomados en cuenta, ¿no? Porque estamos viendo que alertas emiten y no han funcionado porque simplemente a ellos no les interesa, ¿no? Entonces, yo sí les quiero hacer un llamado a las autoridades que tienen conocimiento del feminicidio de mi hija, que son las que trabajan para investigar, que inviertan en su investigación, porque pues el policía de investigación me dice que él no tiene recursos, que él no tiene ni siquiera una patrulla, ni siquiera una arma, y aún así lo mandan a hacer una investigación en donde hay mucha violencia. Entonces yo estoy viendo, y él me ha dicho, lo que pasa es que no están invirtiendo en su investigación, no están haciendo lo que se debe de hacer, y pues sí, exactamente yo y mi familia estamos viendo que no hay inversión en esa investigación, que a la familia de Diana se le trate por el delito que se le cometió a mi hija Diana, ¿no? Que fue en su persona, no porque yo llegue con una organización no gubernamental. Entonces yo quiero que hagan algo por Diana, ¿no? Por Diana y por muchas otras mujeres. Y yo quisiera agradecerles, como les decía, ustedes son las primeras mujeres a las que invitamos a este espacio, como lo decía yo al principio y lo reitero, está abierto para todas las familias, para todas las amigas, amigos de mujeres que han sido víctimas de violencia feminicida, de desaparición, de trata. Este es un espacio para todas ustedes y bueno, pues nuestra intención simplemente es darle seguimiento a un problema que, como tú dices, viene de muchos años atrás. Chimalhuacán es uno de los municipios en donde se ha ido incrementando el número de feminicidios. Hablábamos de cuando ocurrió lo de su hija Diana, estamos hablando de 7, hoy hablamos, no sabemos si de 10 o de 11. También decías tú lo del presidente municipal Tolentino, ¿no? Que en su momento yo lo conocí hace, no sé, casi 10 años, justamente en el periodo de Enrique Peña Nieto, y también decía en ese momento que no estaba pasando nada, ¿no? Entonces, creo que es un problema que empieza o que se ha desbordado, pero que viene de muchos años atrás, pero finalmente, bueno, pues se trata de generar redes y este espacio, bueno, pues es para todas estas mujeres, familias, amigos. Y esto es Debate 22. Les agradecemos muchísimo, de verdad, gracias por venir a compartir con nosotros y gracias por esa valentía y por esa lucha. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros, bueno, pues nos vemos el próximo jueves en punto a las 9 de la noche o por YouTube en el enlace Noticias 22. Buenas noches.